El hombre espiritual. Por Watchman Nee. ¿Cómo podremos juzgar si hemos recibido o no la promesa? Mirando a nuestra propia experiencia. Aquel que ha recibido poder tiene agudizados sus sentidos espirituales y posee también una expresión no de este mundo, que da testimonio del Señor. Su trabajo será efectivo y llevará abundante fruto. El poder es el ingrediente básico para el servicio espiritual. Una vez que el creyente ha recibido la capacitación del Espíritu Santo, se hace más sensible a los sentidos de su espíritu. Debiera, entonces, mantener libre a su hombre interior continuamente, permitiendo que el Espíritu Santo fluya al exterior a través de su ser. Mantener libre al hombre interior significa mantenerlo en una condición de operatividad para el Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que Dios envía a un creyente a dirigir una reunión. El espíritu de este creyente debe estar abierto. No debería ir a la reunión con su espíritu cargado de preocupaciones, pues en este caso su espíritu contagiará pesadez a toda la audiencia y creará una situación difícil e insostenible. El que dirige no debe llevar su carga a la reunión y esperar que la congregación le libere. Todo aquel que confía en la respuesta de la congregación para que le alivie de su carga está condenado al fracaso. Cuando entra en el lugar de la reunión, su espíritu debe estar ligero y suelto. Muchos de los presentes se encuentran agobiados con sus cargas. Y es por esto que el que dirige debe primeramente liberarse de las suyas mediante la oración, los cánticos o la verdad, previamente a la entrega del mensaje de Dios. No debe esperar que pueda soltar las amarras de nadie si él mismo no puede desprenderse de las suyas. Debiera quedar suficientemente claro que una reunión espiritual es la comunión de un espíritu con otros espíritus. El mensajero emite su mensaje desde su espíritu y el oyente recibe la palabra de Dios con el suyo. Si el espíritu del mensajero o del oyente estuviera apesadumbrado y bajo esclavitud, sería inútil que el uno se abriese a Dios y que el otro contestase a su palabra. Por esto, el espíritu del dirigente debiera ser libre de manera que sea capaz de liberar el espíritu de la congregación y entonces dar el mensaje. Para una obra poderosa precisamos el poder celestial, pero debemos mantener nuestro espíritu continuamente abierto para que ese poder fluya libremente de nuestro espíritu. La manifestación de poder varía en su medida. La experiencia que un cristiano tiene del Calvario es la medida de la que tiene de Pentecostés. Si el espíritu del hombre está liberado, el espíritu de Dios puede obrar. Ocasionalmente, mientras obramos, podemos experimentar un repentino aislamiento del hombre interior, especialmente en trabajo de tipo personal. Esto puede ser debido a las condiciones en que se encuentra la otra parte. Esta última puede no tener un espíritu abierto para recibir la verdad, o puede que esconda pensamientos no adecuados que bloquean la afluencia del espíritu. Un estado de esta índole puede obstaculizar al espíritu del que obra. Sabemos a menudo si somos o no capaces de realizar un servicio espiritual si observamos la actitud de la otra parte. Si descubrimos que nuestro ser interior se ha aislado, es que no estamos capacitados para mostrarle la verdad. Si prosiguiésemos nuestra labor en estas condiciones de incomunicación, estaríamos, probablemente, trabajando con nuestra propia mente, no con el espíritu. Así pues, solo la obra realizada por el Espíritu llega a dar abundante fruto. Cualquier producto de la mente está falto de poder espiritual. Nuestros esfuerzos perderán su efectividad si inicialmente no nos preparamos, a través de la oración y a través de la liberación de nuestro espíritu, para revelar la palabra de Dios. Debemos aprender de qué modo se anda según Él. Espíritu, de manera que podamos saber eventualmente cómo obrar a través de él. El inicio de la obra espiritual. Iniciar una labor no es una empresa fácil. Los cristianos no deberían empezar ninguna obra de modo presuntuoso, a base de su necesidad, provecho o méritos.
Estas cosas puede que no indiquen la voluntad del Señor. Quizás Él mismo despierte a otros para realizar esa labor, o deje pasar un tiempo para que se realice. Los hombres pueden lamentarlo, pero Dios sabe que es lo mejor. Así pues, la necesidad, el provecho y el mérito no sirven como indicadores de nuestra labor. El libro de los Hechos es la mejor ayuda para el inicio de nuestra obra. Allí no encontramos a nadie que se consagre a sí mismo como predicador, ni nadie que decida realizar la obra del Señor haciéndose a sí mismo misionero o pastor. Lo que vemos es la actuación del Espíritu Santo señalando y enviando hombres a la obra. Dios nunca recluta hombres para su servicio, simplemente envía a quien quiere. No vemos que nadie se elija a sí mismo. Es Dios quien elige a su obrero. No hay lugar para la carne humana. Cuando Dios selecciona a alguien, ni siquiera un Saulo de Tarso es capaz de oponerse, y cuando Dios no nos selecciona, ni siquiera un Simón puede abrirse paso. Dios es el único director de su trabajo, puesto que no permite ninguna intervención humana. No es nunca el hombre quien va a trabajar, sino Dios quien le envía. El servicio espiritual debe, pues, iniciarse con la llamada del Señor. No debiera iniciarse por causa de la persuasión de un predicador, la incitación por parte de los amigos, ni tan siquiera por la natural inclinación de nuestro propio temperamento. Nadie llevando calzado de carne puede estar en pie en el terreno santo del servicio de Dios. Muchas de las equivocaciones, fracasos y confusiones son debidas a que los hombres han ido a trabajar en lugar de haber sido enviados. El obrero elegido no es libre de moverse, ni tan solo cuando ya ha sido elegido. Desde el punto de vista carnal, no hay ninguna labor más restringida que la labor espiritual. En el libro de los Hechos leemos frases como, le dijo. El Espíritu, 10:19, enviados por el Espíritu Santo, 13:4, les fue prohibido por el Espíritu Santo, 16:6. Excepto obedecer órdenes, nadie tiene autoridad para tomar decisión alguna. En aquellos días las obras de los apóstoles eran realizadas poniendo mucha atención a la intención del Espíritu Santo captada por su intuición. ¡Qué sencillo que es! Si el trabajo espiritual ha de ser planeado y controlado por los mismos creyentes, ¿quién será, entonces, competente, sino aquellos que son de modo natural capaces, inteligentes y doctos? Pero Dios ha desechado todo lo que es de la carne. Los creyentes pueden ser utilizados por el Señor para realizar la labor más afectiva que exista, pero solo si sus espíritus son santos, vivos y llenos de poder delante del Señor. Dios nunca delega autoridad entre los creyentes para el control de su obra, porque desea que escuchen lo que les dice en su espíritu. A pesar del gran avivamiento en Samaria, Felipe no se hizo cargo de la subsiguiente labor de fortalecimiento. Tuvo que marchar inmediatamente al desierto para que el eunuco infiel fuera salvado. Ananías no sabía nada de la conversión de Saulo, pero no pudo negarse a orar por Saulo cuando le fue enviado, aunque a juicio de criterio humano estaba arriesgando su vida al presentarse directamente al perseguidor de su fe. Pedro no pudo resistirse a la llamada del Espíritu Santo, aunque la tradición judaica prohibía a los judíos visitar a los gentiles y asociarse con ellos. Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu retuvo la autoridad de prohibirles entrar en Asia. Más tarde, sin embargo, dirigió a Pablo hacia Asia y fundó la iglesia de Efeso. Todos los hechos están en las manos del Espíritu, los creyentes simplemente obedecen. Si se hubiese dejado al arbitrio humano, muchos lugares que debieran haber sido visitados no lo hubieran sido, y muchos otros que no debían ser visitados lo hubieran sido. Todas estas experiencias de los hechos nos demuestran invariablemente que nosotros también debemos seguir los dictados del Espíritu de Dios a través de la intuición de nuestro espíritu, y no seguir las inclinaciones de nuestra inteligencia, razones o deseos. También nos indican que Él no nos dirige por medio de nuestras
ideas, deseos o juicios porque estos contradicen a menudo la voluntad del Espíritu en nuestro espíritu. ¿Cómo, pues, nos atreveremos a seguir las inclinaciones de nuestra mente, nuestras emociones o nuestra voluntad si incluso los apóstoles no actuaban sobre esta base? Todas las labores que Dios nos llama a cumplir son reveladas por la intuición del Espíritu. Nos desviaremos de la voluntad de Dios en el mismo instante en que sigamos el pensamiento de nuestra mente, el sentimiento de nuestra emotividad o el deseo de nuestra voluntad. Solamente lo nacido del Espíritu es Espíritu, y nada más. En todos sus trabajos los cristianos deben esperar en Dios hasta que reciban la revelación de su intuición, en caso contrario la carne es la que se impone. Con toda seguridad Dios nos proporcionará la fuerza espiritual necesaria para cualquier labor que nos llame a ejecutar. Aquí, pues, encontramos un gran principio que debemos recordar: no extendernos jamás más allá de la fuerza que nuestro espíritu tenga. Si nos hacemos responsables de más cosas que las que alcanzan las fuerzas de nuestro espíritu, tendremos que sacar el resto de nuestra fuerza natural. Este dará comienzo a nuestras dificultades. Un exceso en la labor nos impide andar conforme al espíritu y nos incapacita para conseguir un verdadero resultado espiritual. ¿Cuánta gente se ha aferrado hoy en día a la razón, la inteligencia, las ideas, los sentimientos, deseos y voluntad propia como factores gobernantes de su labor? Todos estos emanan del alma y no contienen un ápice de valor espiritual. Todos ellos pueden resultar buenos mayordomos, pero tenemos por cierto que no son buenos amos. Seremos derrotados si los seguimos. El servicio espiritual debe provenir del Espíritu, solamente allí revelará Dios su voluntad. Los obreros no deben permitir que las sensaciones anímicas trasciendan las relaciones espirituales cuando ayudan a otros. Deben administrar la ayuda espiritual con toda pureza, puesto que todo sentimiento anímico puede ser peligroso. A menudo los obreros fallan aquí. Incluso nuestro amor, nuestra simpatía, preocupación, interés y celo tienen que ponerse bajo la guía del Espíritu. La negligencia en la observancia de esta ley es causa de incontables fracasos morales y espirituales. Si permitimos que la atracción y admiración humanas, o la ausencia de las mismas, gobiernen nuestros esfuerzos, es seguro que fracasaremos en nuestra labor y arruinaremos nuestras vidas. Para obtener fruto necesitamos con frecuencia dejar de lado las relaciones carnales o, en el caso de aquellos más queridos, relegarlas, como mínimo, a un lugar subordinado. Nuestros pensamientos y deseos han de ser ofrecidos por completo al Señor. Nosotros emprenderemos toda empresa que nos haya sido mostrada intuitivamente según la guía del Espíritu Santo. La carne no es apta para participar en el servicio de Dios. La medida de nuestra utilidad espiritual depende de la profundidad a que la cruz haya penetrado en nuestra carne. No nos fijemos en el éxito aparente, más bien miremos cuánta labor es hecha por los crucificados en Cristo. Nada puede cubrir la carne, ni una buena intención, ni celo, ni trabajo, aunque sea en el nombre del Señor Jesús y por causa del reino de los cielos. Dios mismo obrará, sin permitir interferencias de la carne. Debiéramos darnos cuenta de que en las cuestiones del servicio a Dios existe incluso la posibilidad de ofrecer fuego no santo, no espiritual. Esto despierta la ira de Dios. Cualquier fuego que no sea alimentado por Él. Espíritu Santo en nuestro espíritu no es santo y es juzgado pecaminoso a los ojos de Dios. No todas las acciones hechas en el nombre de Dios son suyas. Hacerlo en su nombre no es suficiente. La pregunta es entonces, ¿quién está haciendo lo que se hace? Dios no reconocerá labor alguna si ésta refleja meramente la actividad del creyente realizada con sus propias fuerzas. La obra de Dios tiene que ser realizada por Dios mismo a través del espíritu del creyente. Todo lo que viene de la carne morirá con la carne, y solo lo que viene de Dios permanecerá para siempre. Hacer lo que es ordenado por Él no puede conducir al fracaso. El objetivo de la obra espiritual.
La obra espiritual tiene como objetivo vivificar el espíritu humano o edificar la vida del espíritu. Nuestra labor no tendrá valor alguno, ni efectividad, si no está dirigida hacia el espíritu que vive en las profundidades del ser humano. Lo que un pecador necesita es vida y no algún pensamiento sublime. Un creyente necesita todo lo que pueda alimentar su vida espiritual y no simplemente conocimiento bíblico. Si todo lo que transmitimos son excelentes sermones y parábolas hermosas, abstracciones trascendentes, palabras inteligentes o argumentos lógicos, estaremos proveyendo pensamientos adicionales a las inteligencias de nuestros oyentes, quizás estimularemos sus emociones una vez más o activaremos su voluntad para que tomen otra decisión. Recibimos estas cosas con un espíritu moribundo, y con el mismo espíritu moribundo se van, muy a pesar de nuestros esfuerzos en favor suyo. Un pecador necesita que su espíritu sea resucitado, y no es capaz de argumentar. Mejor, llorar con mayor profusión o hacer resoluciones más firmes. Del mismo modo, un creyente no requiere una edificación externa, sino que su necesidad está en la vida interior, hacerla más abundante de modo que crezca espiritualmente. Si nos fijamos en el hombre exterior en lugar de hacerlo en el interior para realizar la labor encomendada, nuestra obra será en vano. Este tipo de obra es tan superficial que mejor sería no realizar nada en absoluto, porque no es más que desperdiciar el tiempo. Los hombres pueden sentirse conmovidos hasta las lágrimas, confesar sus pecados, considerar la salvación como algo razonable, mostrar su interés religioso, firmar una tarjeta de decisión, leer la Biblia y orar, incluso testificar con gozo, y a pesar de todo su espíritu puede no haber recibido la vida de Dios y por ello están tan muertos como antes. ¿Por qué? Porque todas estas cosas las puede hacer el alma humana. Nosotros no despreciamos todas estas emociones, pero reconocemos que a menos que el espíritu haya sido vivificado, estos actos piadosos son hojas sin raíces que quedarán totalmente resecadas bajo el sol abrasador. Cuando un espíritu ha nacido de nuevo puede mostrar las mismas reacciones exteriores que el alma, pero en la interioridad de su ser éste ha recibido una nueva vida que capacita a esa persona para conocer a Dios y al Señor Jesús, a quien Dios ha enviado. Ninguna labor tiene efectividad espiritual de no ser la que estimula al espíritu a un conocimiento intuitivo de Dios. Debiéramos darnos cuenta que es muy fácil ejercitar una fe falsa y experimentar una regeneración falsa. Muchos confunden el entendimiento con la fe. El primero significa que la mente entiende las razones de la verdad y las considera creíbles. La última, en un sentido espiritual, implica estar unido, esto es, creer que el Señor Jesús murió por nosotros y que nosotros nos unimos a su muerte. La gente puede entender la doctrina sin que haya de creer necesariamente en el Señor Jesús. Lo que queremos acentuar es que los hombres no son salvados por sus buenas obras, sino que obtienen la vida eterna al creer en el Hijo de Dios. Los hombres deben creer en el Hijo de Dios. Muchos creen en la doctrina de la expiación pero no creen en el Salvador que ha expiado los pecados. Su regeneración es falsa si lo único que hace es llenar la jofaina con la sangre del Cordero sin aplicarla a las puertas de su corazón. Incontables son los cristianos que profesan y que están faltos del conocimiento intuitivo de Dios. Aunque vivan como auténticos cristianos regenerados, limpios, puros, piadosos, frecuentemente orando y leyendo la Biblia, incluso atendiendo los servicios. Pueden oír y conversar sobre Dios, pero no le conocen, no tienen un conocimiento personal del Señor. Las mías, ovejas, me conocen, y oirán mi voz, JN 10:14, 16. Aquellos que no conocen al Señor y que no oyen su voz no son sus ovejas. Puesto que la relación del hombre con Dios empieza en su regeneración y se completa en el Espíritu, es evidente que toda su obra debe estar centrada aquí. Cortejar un éxito aparente citando simplemente el entusiasmo de la gente da como resultado una obra de Dios.
Una vez que conocemos el lugar central que ocupa el espíritu, nuestros esfuerzos deberían cambiar radicalmente. No trabajamos sin un objetivo, siguiendo simplemente aquello que creemos bueno. Tenemos una meta muy clara, que es edificar las profundidades interiores del hombre. En el pasado acentuábamos lo natural, ahora acentuamos lo espiritual. Servicio espiritual no quiere decir otra cosa que trabajar según el espíritu para la potenciación del espíritu en los demás. Nada más puede ser denominado así. Cuando reconocemos que nada en nosotros puede impartir vida a los hombres, entonces descubrimos cuán inútiles somos en nosotros mismos. Cuando dejamos de confiar y depender de nosotros mismos, descubrimos lo débiles que somos. Hasta entonces no sabremos qué poder tiene nuestro hombre interior. Puesto que tan a menudo ponemos nuestra confianza en el alma, es lógico que no apreciemos lo débil que es nuestro espíritu. Cuando confiamos exclusivamente en el poder del espíritu, percibimos la verdadera dinámica de nuestra vida espiritual. Si estamos dispuestos a vivificar el espíritu humano y no simplemente auxiliar a la mente para que entienda, excitar la emoción o influir en la voluntad para que tome una decisión, entonces descubriremos instantáneamente que, a menos que el Espíritu Santo nos use verdaderamente, estamos condenados a fracasar. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. JN 1:13. ¿Cómo vamos nosotros a engendrarlos si Dios mismo no lo hace? Sabemos que todas las obras deben ser hechas por Dios. Nosotros somos simples recipientes vacíos. Nada en nosotros puede engañarles, y nada en ellos mismos les puede engendrar. Es Dios quien derrama su vida a través de nuestro espíritu. La obra espiritual es Dios mismo obrando. Cualquier cosa que no sea hecha por Él no se cuenta como tal. Debiéramos suplicar a Dios que nos revele la naturaleza y grandeza de su obra para con nosotros. Si entendemos que su obra necesita su gran poder, entonces nos avergonzaremos de nuestras propias ideas y de nuestra confianza en nosotros mismos. Veremos que todos nuestros esfuerzos no son más que obras muertas. Aunque a veces Dios, en su gracia, bendice nuestra labor mucho más de lo que merecemos, no debiéramos por ello interpretar que eso es una luz verde para que prosigamos esa labor. Cualquier cosa conseguida por nosotros mismos carece de valor y es peligrosa. Debiéramos reconocer que la obra de Dios no se realiza gracias a una atmósfera electrizada, un pensamiento romántico, un ambiente atractivo, una imaginación poética, un punto de vista idealista, una sugerencia racional, una pasión ardiente ni una voluntad espoleada. Estos procedimientos serían adecuados si el trabajo espiritual fuese un simple sueño y no una realidad. Pero el esfuerzo va encaminado a regenerar el espíritu del hombre y a darle una vida de resurrección. Es por ello que solo puede lograrse por medio de Dios y aquel poder que levantó al Señor Jesús de los muertos. Así pues, podemos ver que nuestra obra no merece ser alabada en el cielo a no ser que transmitamos la vida de Dios a los hombres. Cualquier cosa que no se origine en el hombre interior, donde mora el Espíritu de Dios, carece de poder para impartir vida, al margen de lo compatible o incompatible que sea esta obra con la razón y el sentimiento. Una falsa capacitación espiritual puede producir resultados aparentemente similares, pero no puede garantizar una vida auténtica al espíritu muerto del hombre. Puede que consiga alguna cosa, y mucho, pero no consigue llegar al verdadero objetivo de la obra espiritual. Si deseamos de veras vivificar a quienes nos rodean, el poder que utilicemos deberá proceder de Dios, pero en el caso de emplear poder anímico, el fracaso será inevitable, porque el alma, aunque está viva ella misma, GN 2:7, no puede vivificar a los demás, porque es el espíritu el que da vida, JN 6:63. Nótese también que, el postrer Adán, el Señor Jesús, fue hecho espíritu vivificante, 1 Cou. 15:45, tal como el Señor Jesús derramó su vida.
Hasta la muerte, is 53 horas y 12 minutos, así también todo aquel que quiera servir de cauce para su vida debe, del mismo modo, entregar su vida natural a la muerte, de manera que pueda trabajar con la vida del espíritu para la regeneración de otros. Por muy atractiva que sea la vida anímica, no tiene fuerza reproductora. Es imposible confiar en el poder natural como la fuerza generadora para realizar labor espiritual. La vieja creación no será jamás la fuente energética de la nueva creación, ni puede el viejo hombre ayudar al nuevo. Si obramos por la revelación del Espíritu y a través de su fuerza, nuestros oyentes serán redarguidos y vivificados en el Espíritu. De lo contrario, lo que les damos no es más que una idea magnífica que puede estimular de modo pasajero un periodo, pero que no tiene resultados permanentes. En ambos casos puede ser utilizado el mismo trabajo, pero el que se origina en el poder del Espíritu es hecho vida espiritual, mientras que el que se origina en el propio poder se convierte en un razonamiento natural. Además, todo lo que se hace mediante la energía de nuestra vida natural incitará a desear más sentimiento y razonamiento y, por lo tanto, conducirá a lo que provee para este tipo de necesidades. Los ignorantes consideran que esto es un éxito espiritual, puesto que muchos son atraídos, pero los que disciernen pueden percibir que no hay vida en su espíritu. El efecto de estos esfuerzos en el reino de la religión es similar al del opio o al alcohol en el cuerpo. El hombre necesita vida, no ideas o estímulos. La responsabilidad de los cristianos es, por lo tanto, presentar sus espíritus a Dios como recipientes y entregar a la muerte todo aquello que pertenece a ellos mismos. Si no bloquean su espíritu y no intentan dar a los demás lo que tienen de ellos mismos, Dios les podrá utilizar grandemente como cauces de vida para salvación de pecadores y edificación de los santos. Sin esto, lo que el oyente reciba es mero pensamiento, mera razón y sentimiento del obrero. No aceptará jamás al Señor su Salvador ni su espíritu muerto será vivificado. Habiendo descubierto que nuestro objetivo es proveer vida al espíritu del hombre, necesitamos estar debidamente preparados. Solamente si renunciamos a nuestra vida anímica y confiamos en el hombre interior, veremos que las palabras que el Señor pronuncia por nuestras bocas siguen siendo espíritu y vida, JN 6, 63. El cese de la obra espiritual. La obra espiritual fluye invariablemente con la corriente del Espíritu Santo, nunca con resistencia o bajo compulsión, y por tanto sin necesidad de esfuerzo físico. Esto no significa que no haya oposición del mundo exterior y ataques del enemigo. Significa simplemente que se hace en el Señor teniendo conciencia de su bendición. Si Dios quiere que la obra prosiga, el creyente seguirá sintiéndose fluir en su corriente, no importa lo difícil que sea su situación. El objetivo del Espíritu Santo es expresar la vida espiritual. Una labor cumplida en él desarrolla consiguientemente vida del Espíritu. Por desgracia, muchos de los hijos de Dios se ven obligados por el ambiente u otros factores a trabajar de modo mecánico. Tan pronto como se da cuenta de ello, el creyente debe preguntarse si ese trabajo mecánico es deseado por el Espíritu o si Dios prefiere llamarle a otro servicio. Los hijos de Dios deben saber que una tarea iniciada en el Espíritu puede dejar de ser espiritual. Muchas labores son iniciadas por Él, pero cuando Él ya no desea que prosigan, el hombre a menudo quiere continuarlas. El considerar que todo lo iniciado por el Espíritu Santo sigue siendo espiritual es transformar lo espiritual en carnal. Un cristiano espiritual no puede gozar de la bendición del Espíritu en una obra que se ha hecho mecánica. Cuando Dios abandona una obra y el cristiano la prosigue debido a la organización exterior, con o sin forma, que la rodea, entonces la realizará con sus propios medios y no con el poder de Dios. Si un santo persiste en continuar cuando la labor espiritual ya ha terminado, tendrá que emplear su propio poder anímico y su poder físico para continuarla. En un verdadero servicio espiritual uno tiene que negar por completo los talentos y dones naturales, solo de este modo podrá fructificar.
Todo esfuerzo que no sea dirigido por el Espíritu Santo se hunde. Si no es sostenido por nuestras propias fuerzas, cerebro, talento o don. Un obrero debe observar con cuidado que parte de su labor es bendecida por el Espíritu Santo. Entonces podrá cooperar con él y lo hará inmerso en la corriente de su poder. El deber del obrero es discernir la corriente del Espíritu y seguirla. Toda tarea debiera ser interrumpida si no goza ya de la bendición de Dios, puesto que está fuera de su corriente y crea un sentimiento apático y lánguido. Debería buscarse otra empresa que fluyera en su corriente. El hombre espiritual discierne con mayor rapidez que los demás. La cuestión que siempre se plantea es, ¿dónde está la corriente del Espíritu Santo? ¿Dónde está fluyendo? Todo trabajo que oprima la vida espiritual, que no consigue expresar la vida del Espíritu, o que impide que rebose el Espíritu de Dios, se ha convertido en un obstáculo, por muy bien que empezara. Esa labor debería suprimirse o corregirse, de manera que el creyente pueda volver a la vida en el Espíritu. El obrero tiene que alterar su relación con el trabajo. Pueden citarse muchos casos para ilustrar cómo el pueblo de Dios se enmaraña en la organización en detrimento de la vida. Al principio estos siervos de Dios recibieron un tremendo poder espiritual y fueron usados por Dios para salvar y edificar a otros hombres. Más tarde surgió la necesidad de alguna forma de organización o método para preservar la gracia que se les concedía. Debido a necesidades, requerimientos y, a veces, órdenes, estos siervos fueron llamados a encargarse del así llamado trabajo de edificación. Por ello se vieron atados por las circunstancias y perdieron la libertad de seguir al Espíritu Santo. Su vida espiritual decayó gradualmente, aunque el trabajo exterior organizado seguía prosperando. Esta ha sido la historia de un incontable número de derrotas. ¿Qué tragedia acecha hoy a la obra espiritual? Muchos consideran su labor una carga. Hay muchos que dicen, estoy tan ocupado con el trabajo, que no me queda tiempo para estar con el Señor. Espero encontrar el momento en que pueda hacer un alto en la obra, para conseguir un refrigerio, acondicionar mi alivio en el espíritu para la siguiente tarea. Este es un gran peligro. Nuestra labor debería ser el producto de nuestra comunión con el Señor. Toda tarea debiera hacerse gozosamente como un rebasamiento de la vida del espíritu. Si se convierte en un peso y separa la vida espiritual de la comunión con el Señor Jesús, entonces hay que cesar en ella. Como la corriente del Espíritu ha cambiado su curso, uno tiene que localizarla de nuevo y seguirla. Entre el cese de la obra por el Espíritu Santo y el que Satanás intente destruirla hay una amplia disparidad. Pero la gente se confunde a menudo con estos dos fenómenos. Si Dios dice, para, y el creyente continúa, éste dejará de trabajar con su espíritu y tendrá que mantener la obra con sus propias fuerzas y facultades. Puede intentar resistir al enemigo, pero sin la bendición del espíritu no puede triunfar. La pugna es falsa. Siempre que un hijo de Dios encuentra una resistencia en el espíritu debe saber discernir si esta oposición viene de Dios o del enemigo. Si es lo último, su resistencia por medio del Espíritu a través de la oración liberará a su hombre interior y entonces podrá avanzar con Dios. Pero si la oposición no es del diablo, el creyente descubrirá que, a medida que avanza, su propio espíritu es oprimido con mayor tenacidad, fuertemente cargado y falto de libertad. En resumen, entonces, los siervos de Dios deben dejar de lado toda obra que no haya sido asignada por Él, que sería mejor haber abandonado ya, que todo lo monopoliza y que no proviene del Espíritu, que oprime al Espíritu y desvía de la verdadera obra espiritual, y que aunque sea buena nos impide dedicarnos a otras causas más nobles. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951.
Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.